Bien, química de Evin Gammon, novena edición, ejercicio 3.97, dice, la aspirina se prepara calentando ácido salicílico con anhídrido acético y nos dan el nombre del otro producto. Adicionalmente a esto nos dan la reacción completa, ¿sí? Y nos dice cuál es el rendimiento teórico en gramos de la aspirina cuando se calientan 2 gramos de ácido salicílico con 4 gramos de anhídrido acético. Bien, seguimos en la misma unidad, pero pasamos de estequiometría, bueno, que la seguimos utilizando, pero ahora estamos viendo específicamente lo que es rendimiento teórico y rendimiento porcentual, que no es más que hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, el análisis del reactivo limitante, el reactivo en exceso, y a partir de ahí calcular lo demás, ¿sí? Entonces, partimos siempre, recuerden, de analizar lo que son los dos reactivos. En este caso, tenemos, bien, vamos leyendo, el ácido salicílico, que es el C7H6O3, y nos dan los respectivos gramos iniciales, que son, vamos a escribir aquí, dice que son 2 gramos de ácido salicílico, que viene siendo la fórmula C7H6O3. ¿Y el otro cuál es? El anhídrido acético, que es en este caso partimos de 4 gramos, entonces ponemos aquí 4 gramos de C4H6O3. Hay que tener cuidado aquí porque se parecen un poquito los compuestos, pero tienen algo distintivo. Son H6O3 los dos, pero uno empieza con 4 de carbono y el otro con 7. Nos encontramos inicialmente con esta cantidad de reactivo. Bien, para hacer el cálculo estequiométrico hay que encontrar primero lo que es el reactivo limitante, que es el que realmente importa, porque a partir de ahí nosotros hacemos la relación hacia la aspirina y a ver cuánta cantidad se obtiene a partir del reactivo limitante, que es el que se acaba primero, que es el que se consume en su totalidad. Entonces empecemos. Queremos cancelar gramos de cada uno de estos compuestos y por supuesto hay que encontrar la masa. Esto no lo vamos a calcular escribiéndolo porque es un paso que me da a estas alturas hasta pereza, por decirlo así, porque es que no hay necesidad de estarlo escribiendo. Vamos a empezar por el primero. Dice que un 7 de carbono. Entonces son 7 por 12.011. Ahí está 12.011. Sumado a 6 de hidrógeno, que es 1.0079. Ya el que no se sepa el peso de estos CH y O a estas alturas está mal. Porque que es lo que se usa más frecuentemente y uno ya se lo sabe de memoria. Luego 3 veces por el 15.999. Me da esto 138.12. Vamos a poner aquí. 138.12 gramos, ¿verdad? En un molde ¿qué? De C7H6O3. Y vamos a continuar aparentemente. Como queremos ir hacia el producto en cuestión, que en este caso estamos hablando de la aspirina, pues vamos a ir hacia el C9H8O4. Esa es la aspirina, ¿verdad? El C9H8O4, o sea, el primer producto que aparece en la reacción. Entonces vamos a hacer el, la reacción, perdón, la relación entre el C7H6O3 y la aspirina, pero en términos de mol. O sea, el coeficiente estequiométrico, que de dónde se saca esto, de la reacción como tal. Y hay que copiar los coeficientes que corresponden a cada uno de ellos. ¿Qué pasa? Aquí todo va de 1, 1, 1 y 1. Así que aquí vamos a poner un mol de C7H6O3 y arriba, pues ni modo, sigue siendo 1, C9H8O4. ¿Sí? La relación va de 1 a 1 porque no hay coeficientes en la reacción. Bien,
Entonces, una vez que tenemos ya hecho el switch, como quien dice, cambiado del reactivo hacia el producto en cuestión, hay que sacarle la masa. ¿Qué pasa? Que para efectos de reactivo limitante y en exceso, para determinar cuál es uno y otro, ya podríamos dejar hasta ahí el cálculo. Y claro, hacemos el del otro reactivo y comparamos la cantidad, cuál es mayor o menor. Pero, como siempre le sugerí desde el principio, quisiéramos la masa, ese pasito extra, pues lo vamos a hacer. ¿Por qué funciona? ¿Por qué sirve? Porque luego me lo va a necesitar. Sí, entonces hay que sacarlo de cualquier manera. Entonces aquí decimos un mol de C9, H8 o 4. Entonces vamos a decir cuánto pesa esto. Y vamos a decir 9 de carbón, que es 12.011, más 8 veces el 1.0079, más 4 veces el O, que es 15.999. Y esto nos va a dar 180. ¿Cómo lo podemos dejar ahí? 180.16 puede ser. 180.16, dejémoslo. Gramos, obviamente, de aspirina. Entonces ponemos el igual ahí y ya podemos hacer un cálculo, pero vamos al segundo reactivo para calcularlo todo de un solo. Saquémosle la masa al anhídrido, que viene siendo 4 del carbón. Esto es 4 veces 12.011, ¿sí? Más 6 del oxígeno, 1.0079. Y le sumamos, en este caso, 3 veces el oxígeno, que son 15.999. Entonces aquí son 102, dejémoslo 102 bueno, 102 es que aquí podríamos redondear el 809, dejémoslo en 09 gramos. Y esto por supuesto es un mol de C4, H6 o 3. Hacemos el switch. Un mol de C4, H6 o 3 y vamos a cambiarlo hacia la aspirina, que como la relación sigue siendo de 1 a 1, pues solo decimos un mol de aspirina, que es C9, H8 o 4. Este paso, recuerden que como es el mismo para los dos, no afecta en la decisión de cuál es el limitante y el exceso. C9, H8 o 4 siguen siendo 180.16 gramos. Ahora, dependiendo de las cantidades que nos dé aquí, ahí vamos a decidir cuál es el reactivo limitante. Vamos a ver. Empecemos desde el principio. Tenemos 2 gramos ahí, divididos entre 138.12. Por 1 entre 1 no se hace. Entonces vamos a ir por 180.16. Entonces aquí me da, podemos dejarlo en 2.61, puede ser, 2.61. 2.61 gramos de C9, H8 o 4. El de abajo vendría quedando 4 veces entre 102.09 por 1 entre 1 por 180.16. Y aquí me da 7.06, podemos decir 7.06.
gramos de lo mismo, ¿verdad? C9, H8 o 4. Recuerden que agarramos los dos reactivos y los llevamos hacia un solo producto. Por eso aquí estamos obteniendo gramos de lo mismo. Ahora bien, podemos delimitar, o podemos, mejor dicho, podemos analizar aquí ya cuál es el reactivo limitante. Y vamos a decir que el reactivo limitante, pues no se pone en los 2.61 gramos de aquello, no. Decimos que el reactivo limitante es el C7, H6 o 3. ¿Y el reactivo en exceso cuál sería? Pues obviamente vendría siendo C4, H6 o 3, ¿verdad? Ya tenemos el limitante y el exceso. ¿Cuál es el que nos importa? Pues el reactivo limitante, porque la pregunta es esta. ¿Cuál es el rendimiento teórico en gramos de la aspirina? C9, H8 o 4 cuando se calentaron 2 gramos de ácido salicílico con 4 gramos de anhídrido acético. Hasta este punto, hasta la primera pregunta, es exactamente todo lo que hemos hecho de esta clase hacia atrás. O sea que hasta este punto no hemos hecho nada nuevo. Porque si ustedes se fijan, o sea, la pregunta del rendimiento teórico en gramos de la aspirina, que es este que tenemos aquí, se calcula a partir del reactivo limitante, o sea, el que se calcula el que se consume en su totalidad. Entonces podemos decir que el rendimiento teórico no son las siglas oficiales, solo lo estoy poniendo ahí para reducir tinta. Entonces vamos a decir que son 2.61 gramos de C9, H8 o 4. Me gusta esa pregunta porque está bastante contextualizada. Ese es el rendimiento teórico, ¿sí?, de la aspirina. O sea, ese es el producto que se va a obtener a partir de esos 2 gramos de ácido salicílico y 4 gramos de anhídrido acético. ¿Qué pasa? Que hay uno que se consume primero, bien, que es el que me dio 2.61, o sea, el C7, H6 o 3. Ese se consumió en su totalidad. ¿Qué pasa? El exceso es el otro reactivo, el anhídrido. ¿Sí? El anhídrido acético. Ese, como quien dice, le va a sobrar porque no se consumió en su totalidad. En el ejercicio anterior que acabamos de grabar y que acabamos de subir, ahí nos hacía preguntas en base al reactivo en exceso y nos decía, ¿cuántos gramos entonces sobraron? Si se utilizó cierta cantidad de este exceso, porque sí se utiliza parte de ese reactivo también, aunque sea en exceso, nos decía, bueno, si se utilizó tanta cantidad, entonces ¿cuánto sobró? Entonces les recomiendo que vayan a ver el anterior para que eh, nos hagamos preguntas en base al exceso. Aquí fue al limitante, porque con el limitante es que nosotros sabemos la cantidad de aspirina realmente que se produjo. Ahora bien, dice que si el rendimiento real, miren el rendimiento real, yo lo voy a poner con estas siglas que no son las oficiales, pero solo las pongo ahí para reducir, es 1.86. Miren, el rendimiento real de la aspirina, o sea que esos son gramos de C9, H8 o 4, ¿sí? O sea, de la misma aspirina. Pero eso es el rendimiento real. Entonces me dice cuál es el rendimiento porcentual. Y vamos a hacer lectura para que veamos de dónde lo estoy sacando. Miren, la página es la 212, perdón, la 112. Y quiero que leamos esto, porque es importante. El rendimiento teórico de un producto es la cantidad máxima de producto que se puede obtener por medio de una reacción a partir de las cantidades dadas de los reactivos. ¿Cuáles fueron las cantidades dadas de los reactivos? Los 2 gramos y los 4 gramos, ¿sí? El rendimiento teórico, miren, me estaba preguntando acerca del rendimiento teórico y cómo lo sacamos nosotros, como la cantidad de producto máxima, ¿sí?, que se puede obtener por medio de una reacción a partir de las cantidades dadas de los reactivos. Lean esto. Es la cantidad que se calcula a partir de la estequiometría basada en el reactivo limitante. ¿En qué nos basamos nosotros para obtener esa respuesta? Pues en el reactivo limitante, ¿verdad?
Entonces, permítanme ir aquí a la... donde dejé la página, gente. Vamos a ver que la hice. Vamos a ver mientras abre. Sí, dice. En el ejemplo dice 3.16, el rendimiento teórico del ácido acético es de 27.3. En la práctica, esto es importante. Vamos a ver si ya volvió la... Ah, bueno, pero no era este. Vamos a buscar el OneNote. Aquí está. Sí, dice, en la práctica el rendimiento real de un producto puede ser mucho menor por varias razones posibles. Primero, pueden perderse algo de producto durante el proceso de separarlo de la mezcla de reacción final. O segundo, puede haber otras ocasiones en competencia que sucedan de manera simultánea con el reactivo en el cual se basa el rendimiento teórico. Y por último, varias reacciones parecen detenerse antes de completarse, ¿sí? O sea que no se completan hasta el final, y se dando mezclas de reactivos y productos. Es importante conocer el rendimiento real de una reacción para tomar decisiones económicas acerca de un método de preparación. Bien, los reactivos para un método dado pueden no ser tan costosos por kilogramo, pero si el rendimiento real es muy bajo, el costo final puede ser muy alto. El rendimiento porcentual, fíjense bien, del producto es el rendimiento real determinado de manera experimental, expresado como un proceso de rendimiento teórico calculado. O sea que aquí tenemos una fórmula. Bien, vamos a pegarla por ahí. Vamos a copiarlo con un poquito de texto. Aquí vamos a ponerlo. ¿Sí? Entonces el rendimiento porcentual del producto es el rendimiento real, ¿sí? Determinado de manera experimental, expresado como un porcentaje del rendimiento teórico calculado. ¿Qué quiere decir esto? Que el rendimiento porcentual, lo vamos a colocar como el rendimiento real. ¿Cuál es el rendimiento real? Miren, esa doble R que les puse ahí dice que es 1.86 gramos de qué? C9, H8 o 4, dividido entre el rendimiento teórico. ¿Cuál fue el teórico? 2.16, bueno, 61 mejor dicho, gramos de C9, H8 o 4. Y lo vamos a multiplicar por 100. Entonces aquí me quedaría algo como esto. 1.86 entre 2.61, ¿sí? Por 100. Y esto me da el 71.26%. Miren. 71.26%. Recuerden que los gramos de este con el gramo de esto se pierden. Así que ser multiplicado por un 100, ahí nota el porcentaje. Entonces, rendimiento porcentual, ya lo hemos sacado. Tenemos una ecuación ahí bastante fácil de deducir, pero antes debimos tener lo que es un rendimiento real que nos lo da de dato. ¿Sí? Nos lo da de dato. En este tipo de ejercicios nos lo va a dar de dato. ¿Sí? Porque no vamos a estar experimentalmente con un examen escrito. Ya, en la práctica va a ser otra cosa. Pero aquí me están ofreciendo el rendimiento real. Y el teórico, pues hay que calcularlo y luego lo dividimos y lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje. Bien, este es el único apartado nuevo, entre comillas, respecto a los ejercicios anteriores que hemos estado trabajando. ¿Sí? Esperemos entonces que se haya entendido. Nos veremos en otra ocasión si Dios quiere. Gracias.